clasifica en dos cuadros clínicos, que serían las exudativas, o sea, otitis medias agudas exudativas y otitis medias agudas necrosantes. ¿Cuál es la etiología de la otitis media aguda? Hablamos de etiología bacteriana. Hablamos de etiología bacteriana, ¿sí? Etiología bacteriana y etiología virósica, ¿sí? De inicio, cuando empieza la otitis media con los primeros síntomas, pero paralelo a un resfrío, se habla de que es una otitis media virósica, ¿sí? Hay un resfrío, el paciente está con cefalea, con malestar general, con bastantes mocos. Paralelo a eso, siente esa sensación, ese síntoma de oído tapado, algo de dolor en el oído, entonces estamos frente a una otitis media virósica, ¿sí? Que esto ustedes saben muy bien que la infección por virus es una infección autolimitada, que viene y se va sin ningún tratamiento etiológico. Y ese lapso de tiempo es de, podemos decir, de 4 a 7 días, ¿verdad? Ese proceso virósico. Pero según va avanzando el tiempo, ese proceso tiene que ir, los síntomas tienen que ir bajando. Pero si los síntomas no mejoran, entonces empeoran más bien, el dolor es más intenso. Ya el estado general del paciente ya está decayendo más. La fiebre ya no es ese pico de fiebre que hizo de principio una fiebre alta, sino más bien hace una fiebre en meseta, 38, 38 y medio, 38 y medio, 39, una fiebre en meseta, y los síntomas no han mejorado, más bien han empeorado. Entonces hablamos de una etiología bacteriana. ¿Cuál es el agente o cuáles son los agentes etiológicos de una bacteriana? De primera siempre vamos a hablar, ¿sí?, del estreptococo. Luego, podemos decir el neumococo, el Haemophilus, el Staphylococcus, ¿sí? Sin que esto quiera decir que simplemente estos 4 gérmenes nos van a provocar la infección. No, sino que puede existir otros gérmenes que nos van a provocar la infección, ¿no? Pero en principio tenemos que pensar siempre que es el estreptococo. ¿Por qué? Porque el estreptococo es un germen saprófito, vive con nosotros, convivimos con el estreptococo. ¿Y dónde está el estreptococo habitualmente ubicado? Está en la faringe, ¿no? Entonces tenemos que pensar siempre, ya que tenemos un estreptococo ahí, con seguridad tenemos que decir, este estrepto fue a la caja timpánica a través de la trompa de Eustaquio y está en la caja. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que es el estrepto y qué tratamiento vamos a hacer, obviamente, ¿verdad? Entonces, como primer germen en la lista es el estreptococo, causante de la otitis media aguda. ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿A qué se refiere esto? Que para que se produzca una otitis media aguda, hay varios factores que intervienen, ¿no? Un factor importante son las vías de infección, o sea, los caminos que sigue la infección hasta la caja timpánica. Y puede llegar a través de 4 vías de infección. Uno que sería la trompa de Eustaquio, que es la vía más común, el camino más fácil para que el estreptococo vaya de faringe, vaya hasta la rinofaringe, entre por las cositas de Rosenmuller a la trompa de Eustaquio y termine en la caja timpánica. Otra vía importante, otro camino importante es la vía sanguínea. Ustedes saben que la sangre va por todo lado, ¿sí? Hasta la punta del pelo recibe irrigación.
Por lo tanto, también la caja timpánica recibe irrigación. Entonces, si el estreptococo está en faringe, de ahí recoge la vía, la sangre recoge y por la circulación mayor va y lleva hasta la caja timpánica. El conducto auditivo externo, que también es un camino bastante importante. Si hay una infección a nivel del conducto auditivo externo y la membrana timpánica está abierta, fácilmente el germen entra a la caja timpánica y nos provoca una otitis media aguda. La meningo-laberíntica, primero el paciente hace un problema, una patología meningia, y luego entra al laberinto el germen y nos provoca una otitis media aguda del laberinto por la ventana oval, entra a la caja timpánica, ¿no? Y nos provoca una otitis media aguda. Y tenemos que tomar en cuenta otros factores. Dentro de estos tenemos la estructura anatómica de la mastoides. La estructura anatómica de la mastoides. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado en anatomía de las celdillas mastoideas y del antromastoideo, ¿verdad? Y de las celdillas mastoideas habíamos dicho que normalmente tiene que haber una mucosa no tan delgada ni tan gruesa la que esté tapizando las celdillas mastoideas. Y habíamos hablado de la neumatización de estas celdillas y como del antromastoideo. Entonces, las celdillas mastoideas hiperneumatizadas, que son con la mucosa bastante gruesa, esas son las que más tienen, pueden infectarse más rápidamente y hacer una otitis media aguda. Las hiponeumatizadas, las que tienen la pared, esta mucosa bastante delgada, muy plegada a las paredes óseas de las celdillas, también pueden hacernos frecuentemente una otitis media aguda. Entonces, esto es bastante importante, la estructura anatómica de la mastoides. Otra cosa es la estructura y maduración de la trompa de Eustaquio, ¿no? Habitualmente en los niños pasa esto. En los niños, a cierta edad, 5 o 6 años, la trompa de Eustaquio es amplia, ¿sí? Y es un poco más corta. Entonces, es más fácil para que el germen suba de la faringe hacia el rinofaringe y luego entre fácilmente hacia la caja timpánica a través de la trompa de Eustaquio. Por esa estructura que tiene, por ser un poco más corta y más amplia, ¿no? Otro factor importante es el estado inmunológico del paciente. Acá es importante tomar en cuenta, porque de nada nos va a servir dar los mejores medicamentos, los mejores antibióticos, cuando ese estado inmunológico del paciente es muy bajo, ¿no? Muy malo. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Y nosotros con la experiencia siempre hablamos de qué, de mejorar el estado inmunológico. Sabemos muy bien que en esta época de invierno todos enfermamos con resfrío, con una gripe, ¿sí? Que es virósica. Pero también tenemos que estar muy, conscientes de que no todos nos enfermamos, no todos nos complicamos a una otitis media aguda. Y de ahí sale que quienes se complican son aquellas personas que tienen un estado inmunológico muy bajo, ¿no? Por ejemplo, ahora, para el coronavirus, ¿no? Eso sale en todo lado, en todos los medios, de que el estado inmunológico es bastante importante para las personas, ¿verdad? Los ancianos tienen un estado inmunológico ya muy bajo, los que están con tratamiento, por eso se dice que son una población vulnerable, los que están en tratamiento con quimioterápicos, los pacientes con VIH, los diabéticos, los niños, los desnutridos o aquellos que tienen problemas cardíacos, renales. De hecho, estas personas tienen un estado inmunológico muy bajo. Entonces, a esto, cualquier germen
cualquier virus va a provocar problemas serios en este organismo. ¿Por qué? Porque su estado inmunológico es bastante bajo y no se defiende contra estas agresiones serias. Por eso es importante la alimentación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir a eso. Entonces, en todo proceso infeccioso, el estado inmunológico es muy importante. Hablamos de anatomía patológica. Por los cambios que se producen en las células, vamos a considerar que la mucosa del oído medio en esta patología, en la otitis media aguda, en sus diferentes formas clínicas, ¿verdad? En la exudativa y en la necrosante, atraviesa pues unos cambios en la estructura de las células nerviosas, ¿no? Y pasamos por 4 estadios y se habla de un estadio congestivo, así como su nombre dice, simplemente hay congestión, hay cambio de color, de coloración de la mucosa, hay un ligero o un leve edema. En cambio, en el segundo estadio ya es un estadio supurado. No solamente hay congestión y edema, sino que ya hay supuración. Esa misma congestión está haciendo que haya bastante moco y ese moco se llene a la caja timpánica, ¿no? Entonces, por eso se habla de un estadio supurado. Hay un tercer estadio que es la supuración abierta. Ese moco que se ha llenado en la caja timpánica tiene que salir por alguna parte, ¿no? Entonces, ¿por qué no sale esto viene, ¿no? Uno se pregunta de lógica, pero si tenemos ahí la trompa de Eustaquio, ¿por qué no sale por ahí? No puede. ¿Por qué? Porque también la mucosa de la trompa de Eustaquio está edematizada, ¿no? Y obstruye la trompa de Eustaquio y no permite ni la salida ni la entrada de aire, menos de líquido. Entonces, esa caja timpánica se llena tanto de líquido, de moco, que tiene que buscar por dónde salir. Y busca, obviamente, una parte más fácil, que es la membrana timpánica. Entonces, provoca una perforación en la membrana timpánica en la parte más declive por gravedad, en la parte inferior, y abre la membrana timpánica, ¿no? Entonces, a este estadio se llama supuración abierta o perforación. Se dice que con esta, por ejemplo, en el estadio de supuración, la caja timpánica está llena, y porque está llena, está presionando a las paredes de la caja timpánica y está presionando también a la membrana timpánica, y esto provoca un dolor intenso en el paciente. Pero se abre la membrana timpánica, provoca una perforación, a través de esta perforación sale este moco y automáticamente calma el dolor, ¿no? Luego tenemos la regresión y reparación. Entonces hay como ya se vació todo, ya no hay moco en la caja timpánica y empieza a regresionar, a volver a su estado normal, ¿no? A repararse, a cerrarse esta perforación, cambia nuevamente, vuelve al color normal, nuevamente vuelve a aparecer los elementos anatómicos de la membrana timpánica. Entonces, a este estadio se llama regresión y reparación. Esos son los cambios que se producen anatomopatológicamente en la otitis media aguda. ¿Cuál es la sintomatología de la otitis media aguda? Hay 4 síntomas básicos. Si hay estos síntomas, nosotros podemos decir ya que es una otitis media aguda, ¿no? Fiebre que puede ser moderada y asciende bruscamente. En las virósicas, la fiebre asciende bruscamente, hace un pico alto. Luego, ya cuando se convierte en una bacteriana, entonces hace una meseta. Tenemos otra sintomatología que es la otodinia, que es dolor en la profundidad del oído.
Es un dolor intenso que en los niños pues provoca gritos por el dolor, ¿verdad? La hipoacusia. La hipoacusia es de tipo conductiva. ¿Por qué? Por infiltraciones y presencia de exudado de líquido de moco en la caja timpánica. ¿Sí? Entonces, esto nos provoca una hipoacusia de tipo conductiva. ¿Sí? Entonces, el paciente, ¿cómo va a ir? Doctora, tengo temperatura. Me duele el oído. Es un dolor muy fuerte en el oído. ¿Sí? Esto tenemos que nosotros descartar de que no sea una otalgia, sea una otodinia. ¿Y con qué? ¿Cómo vamos a hacer? Presionar el trago hacia el conducto auditivo externo y eso nos va a provocar un dolor profundo en el oído, un dolor profundo. Eso ya nos hace pensar de que sí es una otodinia y es un problema de una otitis. Hipoacusia, nos dirá el paciente, no escucho, doctor, se me ha tapado el oído. Bueno, entonces nosotros ya tenemos que pensar, teóricamente ya sabemos qué es lo que está pasando ahí en la caja timpánica y tenemos que pensar, la caja timpánica está lleno de moco, por lo tanto nos está provocando una hipoacusia de tipo conductiva. No está dejando que haya vibración a nivel de membrana timpánica y por lo tanto vibre los huesecillos. Como está lleno de líquido, imposible de que sus huesecillos puedan vibrar, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tenemos que pensar, tenemos en mente de que se trata de una hipoacusia de tipo conductiva. La otorrea, de comienzo siempre es serosa. Luego hay una mezcla y por eso hablamos de cero hemorrágica. Esto cambia, puede cambiar a muco purulento, o sea, moco mezclado con pus, o puede ser francamente purulenta, ¿sí? Y finalmente, cuando ya está entrando al estadio de regresión, vuelve nuevamente a convertirse en serosa, seromucosa, y luego secar y desaparecer, ¿no? Entonces, esas son las características de la otorrea. Estos síntomas básicos que hemos mencionado vienen acompañados de síntomas concomitantes. O sea, estos síntomas, el que nos refieran concomitantes, quiere decir que son síntomas que acompañan a los síntomas principales, a los síntomas básicos, ¿no? Y tenemos la alteración del estado general, obviamente dado por la fiebre, por la infección, dolor en la región mastoidea, sobre todo en aquellas mastoides hiperneumatizadas. Fíjense cómo es importante tomar en cuenta esto de la neumatización. Entonces, el dolor es más intenso en aquellas mastoides hiperneumatizadas, o sea, esas celdillas mastoideas con mucosa bastante gruesa. El estado vertiginoso ligero es un laberintismo, dice, por reacción serosa, que nos va a referir el paciente que tiene una especie de vértigos por momentos, ¿sí? Cuando hace unos movimientos bruscos, entonces hay esa sensación de que las cosas se mueven a su alrededor, ¿no? Pero es fugaz, por eso se habla de un laberintismo, no es exactamente un problema de vértigos, no, simplemente es un laberintismo que nos da este síntoma que es esa sensación de vértigo. Síntomas meningios, meningismo, sobre todo esto en los niños, esto por una reacción, ¿verdad? ¿Y qué síntomas nos trae? Hay cefalea, hay fotofobia, náuseas que pueden llegar a los vómitos y esto desaparece con la evacuación del exudado. Se abre la membrana timpánica con una perforación puntiforme, se vacía el líquido, el moco de la caja timpánica y estos síntomas desaparecen. Por eso se habla de un meningismo, sin ser síntomas de una meningitis. A la otoscopía, ¿qué cosa vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver la membrana timpánica? ¿Sí? Entonces, la membrana timpánica, según los cuadros clínicos, según si es una otitis media aguda exudativa o una otitis media necrosante, va a haber, obviamente, los cambios correspondientes.
Entonces hablamos de qué? De que en el primer estadio, ¿verdad? En ese estadio de congestión o iniciación, nosotros en la otitis media exudativa vamos a ver predominio de la hiperemia, ¿sí? O sea, va a cambiar el color de la membrana timpánica, que normalmente es blanco nacarado. Luego se van a ver vasos radiados y congestivos, o sea, una neoformación de vasos alrededor del relieve del mango del martillo. Va a empezar ya a desaparecer el triángulo luminoso, ya no vamos a ver esas características normales de la membrana timpánica. Luego pasa a un segundo estadio, que es el supurado a tímpano cerrado. Entonces, la membrana timpánica, por el contenido de moco que hay bastante en la caja timpánica, empieza a bombarse más de lo normal, ¿no? Es más abombado hacia al conducto auditivo externo. El color es más, ha cambiado más y ya se ha puesto un color rojo violáceo. Entonces, hay pérdida de relieves anatómicos, o sea, acá ya no se ve absolutamente nada, el relieve del mango del martillo, no se ve para nada el triángulo luminoso, han desaparecido completamente. En el tercer estadio, donde es la otitis supurada con tímpano perforado, la membrana se visualiza con perforación puntiforme por donde sale la secreción, ¿no? ¿Y cómo nosotros vamos a ver al examen otoscópico esta perforación? No es fácil verlo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer que el paciente haga una maniobra. Si ustedes se acuerdan, la maniobra de Valsalva, ¿no? Indicarle al paciente que con los 2 dedos se presione las fosas nasales, cierre la boca e infle los cachetes, ¿no? Esa es la forma que nos entiende el paciente. Entonces el paciente hace esa maniobra y hace, ¿con qué finalidad hacemos hacer esta maniobra? Con la finalidad de que ese aire que está inflando, ¿verdad? Que está inflando, que está llenando de aire la boca, salga a través de la trompa de Eustaquio, o sea, vaya a parar el aire a rinofaringe, del rinofaringe por las fositas de Rosenmuller entren a la trompa de Eustaquio e ingrese a la caja timpánica. Y ese aire que ingresa a la caja timpánica va a hacer que expulse la secreción que está en la caja. ¿Y cómo se va a ver? A través de la membrana timpánica con el otoscopio. Se va a ver como una burbuja que sale por esa perforación puntiforme. Entonces ahí vamos a nosotros decir sí, hay una perforación puntiforme, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a dirigir el otoscopio, el espéculo del otoscopio? No vamos a buscar en la parte superior. Por gravedad, ¿sí? Y por declive, siempre está en la parte inferior, ¿no? Entonces buscaremos esta perforación en la parte inferior, en ese horario de 12 a 1, ¿verdad? En ese horario buscaremos esta perforación puntiforme. Luego viene el cuarto estadio, que es el de regresión. En este estadio, esta perforación se cierra, la membrana timpánica vuelve al aspecto inicial y se cierra todo, cambia el color, vuelve a su estado normal, que sería el color blanco nacarado, empieza a aparecer el relieve del mango del martillo, empieza a aparecer el triángulo luminoso, ¿no? Y se dice que la otitis media exudativa restituye ad íntegro, o sea, sin dejar absolutamente ninguna secuela en su integridad, restituye en toda su integridad, ¿no? En cambio, en la otitis media necrosante, el cambio de la membrana timpánica es pues aparatosa, tremenda, porque en el periodo de iniciación ya la membrana muestra vesículas serohemáticas, vesículas con contenido líquido, con contenido seroso, y alguna parte de la membrana timpánica ya presenta necros y perforación, ¿no? Imagínense cómo así de inicio ya esta otitis media necrosante nos está destruyendo la membrana timpánica. En la segunda, donde habla de supurado a tímpano cerrado, en el segundo estadio, estas necrosis ya se hacen más extensas,
La perforación de la membrana timpánica ya son perforaciones extensas. Ya empieza a haber destrucción, osteitis de los huesecillos, destrucción de los huesos. En el tercer estadio ya hay bastante secreción, ya la perforación, las perforaciones de la membrana son amplias, ya hay destrucción de huesecillos, absolutamente todo. Esa membrana está destruida. Y el segundo estadio o el cuarto estadio sería el de regresión. Acá no existe reparación como en la otitis media exudativa. Acá directamente nos deja secuelas con perforaciones amplias de la membrana timpánica y la desaparición, la destrucción de los huesos. Entonces, acá sí deja tremendas secuelas. Y sintomáticamente, ¿cuál es la secuela que nos va a referir el paciente? ¿Qué síntoma nos va a referir? No escucho. O sea, es una hipoacusia de tipo conductiva. ¿No? Eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a diagnosticar la otitis media aguda? La otitis media aguda diagnosticamos con 3 cosas importantes, ¿sí? Entonces tenemos los síntomas básicos. Entonces, es importante, teóricamente ustedes tienen que saber cuáles son los síntomas básicos. En la práctica, eso es lo que vamos a hacer. Va a entrar el paciente y ustedes van a decir, van a empezar a interrogar al paciente, ¿sí? Y ustedes tienen que dirigir el interrogatorio, no dejar que otras cosas les mezcle el paciente. Ha venido con problema de oído. Sí, ¿qué le está pasando, señora? ¿Sabe qué? Me duele el oído. Listo, ¿qué más? Eso ya es otodia, les tiene que llamar la atención. ¿Qué más? No escucho bien. Bueno, segundo síntoma, me sale pus. Tercer síntoma, tengo fiebre. Cuarto síntoma. Entonces, son los síntomas básicos. Ustedes tienen que decir, sí, me parece que es una otitis media aguda. ¿Sí? Síntomas concomitantes. Ahí puede o no puede haber. Puede haber por ahí un síntoma, un malestar general, puede decir me duele detrás de la oreja, en esta parte, en la zona mastoidea les puede mostrar. Listo, con eso sí, ya estamos aclarando nuestro diagnóstico. Y al final, la imagen. Y no es, el examen semiológico no es acercarse y meter el otoscopio y listo, sí, es una otitis media. No, el examen semiológico, así como han aprendido en semiología, ahí está, inspección, está la palpación. En la inspección que pueden ver la salida de secreción purulenta, una otorrea. Con eso ya tienen un síntoma para decir sí, es una otitis media. La palpación, ¿qué van a hacer? Hacer esta maniobra de presionar el trago hacia el conducto auditivo externo y el paciente va a referir dolor o una facies álgida, ¿no? Entonces, con esto ustedes ya van a decir, sí, es una otitis media. En la palpación misma, ¿qué es lo que van a palpar? También van a palpar lo que son la parte retroauricular, la preauricular, la cervical y la submaxilar. ¿Buscando qué? Buscando infartación ganglionar. Todo proceso infeccioso nos va a traer infartación ganglionar, ¿no? Y finalmente, a la otoscopía. Ustedes introducen el espéculo del otoscopio al conducto auditivo y tienen que buscar, lo primero que tienen que ver es el color. El abombamiento. El color ha cambiado, ya no es blanco nacarado. Me parece que sí, es una otitis media. Han desaparecido los elementos anatómicos, como es el relieve del mango del martillo, el triángulo luminoso, no hay. Listo. Hay secreción purulenta, con eso confirmado de que es una otitis media aguda. Y su diagnóstico definitivo ya está hecho. No necesitamos un examen complementario para decir esto es una otitis media aguda, a no ser que queramos saber qué germen está provocando la infección. En ese caso sí tenemos que hacer un cultivo antibiográfico, sería el examen complementario. Pero para determinar de qué germen se trata y qué antibiótico podemos utilizar,
no para diagnosticar. Entonces, eso tiene que estar claro. Acá les voy a mostrar una imagen que es la membrana timpánica normal. Vean el relieve del mango del martillo, cómo nace en la parte superior en ese horario de 12 a 1, luego llega a juntarse con el triángulo luminoso. Vean la parte más iluminadita, está íntegra, ¿sí? Hay leve abombamiento. Entonces, esa es la membrana timpánica normal. Así van a ver con el otoscopio la membrana timpánica normal, con esa característica. En una otitis media aguda inicial, ¿cómo van a ver? Vean cómo es la imagen, ¿verdad? Ya ha desaparecido ese relieve del mango del martillo, empieza la neoformación vascular, vean cómo no hay ese triángulo luminoso, está bastante abombado, está cambiando. Digamos, es en los primeros días, pero en la parte inferior, por el declive, ya está cambiando el color, ¿sí? En cambio, la aguda necrosante, la anterior, es la membrana en una otitis media exudativa, acá en una membrana de la otitis media aguda necrosante, como aparece acá están las vesículas, vean, vesículas de todo tamaño, unas más pequeñas, acá una vesícula pequeña que se está formando, y acá también bastante abombada la membrana timpánica, y acá tenemos una perforación, ¿no? Una perforación por necrosis. Ahí está una otitis media en la necrosada, cómo está la membrana timpánica. Vean cómo es una perforación amplia de la membrana timpánica. Se ve la mucosa de la caja timpánica, ya no visualizamos los huesecillos, probablemente ya están destruidos. Acá vemos en la otitis media aguda exudativa, la perforación puntiforme. Eso es lo que les decía, con el otoscopio ustedes van a dirigir la parte inferior a la parte inferior, el espéculo, porque no van a buscar esta perforación en esta parte superior, no por declive, ¿verdad? Siempre va a ir a la parte inferior. Entonces van a buscar en esta parte inferior, hacen hacer la maniobra de Valsalva, y por esta perforación va a empezar a salir burbujas de secreción purulenta, aire, mezclado con aire obviamente, y van a poder visualizar la perforación. Y acá está la perforación total de la membrana timpánica. Así es como va a dejar la otitis media necrosante. Así, vean cómo está la mucosa destruida con necrosis en esta parte, toda esta zona necrosada, amplias necrosis de la mucosa. Vean, todo esto está necrosado y así va a ir avanzando poco a poco hasta desaparecer completamente la mucosa. Y miren la membrana timpánica, es un anillo, es un rodete de la membrana timpánica completamente perforada, ¿verdad? Tenemos que hacer sí o sí en toda patología diagnósticos diferenciales. Y en la otitis media aguda tenemos 3 patologías con las que podemos hacer diagnóstico diferencial. Tenemos la otitis externa. La otitis externa porque existe participación de la membrana timpánica y se llama meningitis bullosa. Si bien hay alguna, en un resfrío, por ejemplo, en un resfrío común, ¿sí? El resfrío común es un síndrome gripal, es de etiología virósica. La membrana timpánica, en anatomía hemos hablado de que la que se ve con el otoscopio es la pars tensa
Y la parstensa de la membrana timpánica tiene 3 capas. Y la capa superficial que está hacia el conducto auditivo externo, en esta capa empieza a formarse cuando la persona está con una gripe, con un resfrío común, empieza a formarse una especie de vesículas, ¿sí? Una especie de vesículas, solamente la capa superficial, esto hay que tomar en cuenta. Y estas vesículas se abren y la membrana timpánica también tiene irrigación, por lo tanto sangra. Y la persona y los papás en los niños se asustan. ¿Por qué? Porque el oído ha sangrado. Inmediatamente van al pediatra, van al médico, el médico dice, esto está grave, el pediatra igual, y nos manda al especialista, ¿no? Entonces nosotros tenemos que primero preguntar los antecedentes, si estaba con resfrío, si estaba con gripe, y el paciente nos dice, sí, estoy con gripe. Entonces ya nosotros tenemos que pensar en esta patología que se llama meningitis bullosa, ¿no? Es una patología provocada con etiología virósica, ¿sí? Y pasa conjuntamente un resfrío común, no es fuera del resfrío, conjuntamente un resfrío. La persona está resfriada y empieza con esta patología, ¿no? Otra patología es la otopatía serosa, donde hay presenta tímpano semitransparente, nivel hidroaéreo. Eso también vamos a ver después, es una patología también frecuente, prevalente en nuestro medio, ¿no? Hablamos de la otopatía serosa. Entonces hay un nivel hidroaéreo, hay un dolor fugaz, fiebre igual fugaz, que nos puede confundir, hacer un diagnóstico diferencial con una otitis media aguda. Los dolores irradiados, la otalgia, ¿verdad? Hemos dicho que esto tienen que tener claro. Otalgia es un dolor irradiado, ¿sí? Que puede ser de una patología vecina, puede ser un problema de inflamación de la articulación temporomandibular, puede ser un problema de faringoamigdalitis, puede ser un problema de una cervicalgia en las personas mayores, una parotiditis. Entonces, tenemos que buscar una patología vecina. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que es otalgia? Ya les había dicho, esa maniobra que hacemos la presión del trago hacia el conducto auditivo externo. Hay dolor profundo, es otodinia. No hay dolor, es otalgia. Entonces, buscar una patología vecina. Pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de la otitis media aguda en sus diferentes cuadros clínicos? Hablamos de la exudativa, de la otitis media exudativa, y habíamos dicho que la otitis media exudativa llega a una curación definitiva, la membrana timpánica se restituye adentro, ¿verdad? Entonces, íntegramente. Entonces, tiene un buen pronóstico, ¿sí? Porque se cura, hay una restitución adentro. En cambio, en la necrosante, en la otitis media aguda necrosante, esta otitis deja secuelas permanentes, ¿sí? Y se complica con más frecuencia. ¿Qué secuelas nos va a dejar? Ya habíamos dicho, hemos visto en membranas timpánicas donde la perforaciones amplias con destrucción de huesecillos, con la mucosa necrosada. Entonces, esas secuelas son las que nos dejan. Y complicaciones pueden ser frecuentes. Un resfrío, rápidamente complicarse a una infección, salir nuevamente secreción purulenta, provocar dolores tremendos y hasta complicarse a problemas, hasta diseminarse esta infección, ¿verdad? Una meningitis así de fácil nos puede dar. Entonces, ¿y qué síntoma nos deja? Un síntoma importante. ¿Qué nos va a referir el paciente? Que no escucha.
Entonces, una secuela sintomática sería una hipoacusia de tipo conductiva. Tratamiento. Existen estudios recientes, dice, que han demostrado que los antibióticos, ¿esto qué nos quiere explicar? Que algunos autores, alguna literatura habla de que la otitis media aguda se cura sin tratamiento, pero a estas alturas donde hay desnutrición, hay pacientes inmunodeprimidos, ya no tenemos que esperar que una otitis media aguda se cure así espontáneamente sin el uso de antibióticos. Entonces, es eso lo que nos quiere explicar esto, de que hay estudios que se han demostrado, sí, que pacientes se han curado sin tratamiento con antibióticos, pero también hay estudios que han demostrado que era necesario, que es necesario hacer tratamiento con antibióticos, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen muchas preguntas y se dice, ¿qué antibiótico podemos seleccionar? ¿Cuál sería el tiempo de duración de tratamiento y a qué dosis nosotros podemos utilizar el antibiótico? Entonces, en vista de que el germen causante hemos visto nosotros en la etiología, se ha comprobado, se hace cultivo antibiograma y casi siempre sale un estrepto, entonces nosotros tenemos que saber que el estrepto es sensible a qué antibióticos, es sensible a las penicilinas, ¿verdad? Eso sabemos por estudios de farmacología. Ya ustedes han llevado, entonces ya saben. Laboratorio clínico, laboratorio patológico, saben que cada germen es sensible a un determinado antibiótico. Entonces, teóricamente sabemos que el estrepto es sensible a las penicilinas. Entonces, de ahí elegimos, tenemos que elegir, y de elección para tratamiento ambulatorio es la amoxicilina. Entonces dice, ¿qué dosis yo puedo utilizar de amoxicilina? Entonces nos ponen un parámetro, dice, la dosis menor que se puede utilizar es de 50 y la dosis mayor a 100 miligramos kilo peso día. Entró en 3 tomas. ¿Por qué en 3 tomas? Porque la amoxicilina vive en nuestro organismo 8 horas. Entonces, esa es su vida media de la amoxicilina. Y según eso, de todo antibiótico, ¿verdad? Por ejemplo, el cotrimoxazol, su vida media es de 12 horas. Por lo tanto, se debe utilizar cada 12 horas. Entonces, la amoxicilina, su vida media es de 8 horas. Por lo tanto, debemos utilizar 3 veces al día. El tiempo de tratamiento tenemos que ver, ¿no? Nosotros en la especialidad de otorrino casi siempre hacemos un tiempo de tratamiento un poco largo, ¿sí? Por eso decimos puede ser hasta los 10 a 15 días, dependiendo cómo está evolucionando la patología. Si no mejora con las opciones. Y tenemos acá un cuadrito hecho donde el antibiótico hemos separado así por grupos para que sea digamos, tengamos una buena orientación en cuanto a tratamiento con antibióticos, ¿no? No es nomás de utilizar, por ejemplo, la ceftriaxona de primera, y eso es lo que hacen en la Cruz Roja, les meten quinolonas cuando sabemos que nuestro germen es el estreptococo, y la quinolona no le va a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuál es el germen que nos está provocando esta infección, teóricamente, y si hacemos cultivo mejor, pero en la primera tenemos que hacer un tratamiento, si no queremos que el paciente se nos complique. Entonces utilizamos, como habíamos mencionado, la amoxicilina. La amoxicilina de 50 a 100 miligramos kilo peso día en 3 dosis cada 8 horas. Puede ser de 7 a 10 días, de 10 a 15 días. Acá teóricamente también nos dan, ¿no?, esta opción de utilizar el cotrimoxazol, el trimetoprim más sulfametoxazol, que más conocido como cotrimoxazol, ¿no? Entonces, pero nosotros en la práctica, la experiencia, lo que nosotros les damos jóvenes es que impartimos nuestra experiencia a ustedes.
¿sí? Entonces, a mí no me ha dado muy buen resultado el cotrimoxazol en los tratamientos. Yo prefiero, en vez de utilizar el cotrimoxazol, si es que la amoxicilina no es, no me da buen resultado, entonces yo prefiero utilizar eh, las 3 penicilinas que vienen en una sola ampolla, ¿verdad? La penicilina sódica, más la procaínica o la potásica, más la benzatínica. Entonces yo prefiero utilizar eso, a utilizar el cotrimoxazol. Pero por X o Z motivo la amoxicilina o porque el estreptococo es resistente. Escuchen bien esto, el estreptococo es resistente a la amoxicilina, entonces no nos va bien en el tratamiento, sigue nomás el paciente con el problema. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Uno, que el germen es resistente a la amoxicilina o que el estreptococo está eliminando toxinas como las beta-lactamases, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tendré que buscar otra opción. Y la otra opción es la amoxicilina más ácido clavulánico o puede ser la amoxicilina más el sulbactam. O sea, buscar a los inhibidores beta-lactámicos. Los tienen que inhibir estas toxinas que están siendo fabricadas por el estreptococo. Entonces, son inhibidores beta-lactámicos, ácido clavulánico y el sulbactam. Entonces, busco esa opción. Pero ahora se puede tratar de que el paciente es alérgico a las penicilinas. Y de todos modos, esta mezclita está formada también o compuesta también por la amoxicilina, que es parte de las penicilinas, ¿verdad? Entonces, tengo que buscar otra opción. ¿Y cuál va a ser en caso de alergia? Repito, en caso de alergia a las penicilinas, busco la otra opción. ¿Cuál va a ser? La claritromicina o la eritromicina. Cualquiera de estas dos, ¿no? Y en último caso, por ahí la acitromicina. Pero puede ser también que el paciente nos diga, doctora, yo tengo alergia a la claritromicina, a la eritromicina. O la eritromicina me provoca vómitos, dolor de estómago. Es muy fuerte. Tenemos que pensar, sabemos que es bastante gastrolesivo. Tanto los macrólidos son bastante gastrolesivos. Entonces nos dice eso. ¿Y ahora qué hago? Tengo esta opción, el cefixime, ¿no? El cefixime que es de la familia de las cefalosporinas y se utiliza una sola dosis al día. Se puede utilizar hasta 2 dosis cada 12 horas. Entonces, tengo esa otra. Entonces, dentro de los antibióticos de segunda línea, tengo estas opciones para utilizar, ¿no? Y finalmente tengo los antibióticos de tercera línea, pero estos antibióticos ya no se puede utilizar así con ojo clínico y decir, como no ha dado resultado ni los de primera ni los de segunda, ahora me voy a la tercera. No, sino que los de tercera línea se debe utilizar con cultivo antibiótico. Eso es lo importante, cultivo antibiótico.